Sixto llega ya al Ecuador. Fotos de archivo, cuando éramos jóvenes y bellos, flacos. Ahí está Daniel García, Sixto, la hermana Cecilia Novoa, yo. En la mitad del mundo comenzamos a hacer salidas, cursos. Vamos a hacer un curso de instructores que iba a durar una semana y terminó durando 4 horas, de lo ocupado que estuvo Sixto. Realmente fue complicado. Pues, y poco a poco fue llegando Sixto a nuestro país y hicimos grandes eventos en todos los principales escenarios de Ecuador. Visitamos Guayaquil, Cuenca. En ese entonces la ciudad de Quito había mucho interés y sigue habiendo por el tema de los ovnis. Aquí están algunas de las conferencias que Sixto daba. Viajamos a Colombia para poder irnos involucrando más el tema. Una de las hermanas íconos del grupo de Ecuador, Tania Quisana. Ahí seguimos jóvenes. Aquí estamos con Sixto y Charlie también en Colombia. Y fuimos poco a poco involucrándonos más en el tema. Ahí está Sixto muy joven, con Octavio López, también que era un gran hermano del Ecuador. Aquí estamos con Huguito y comenzamos a viajar a las montañas, al desierto, a la nieve. Estuvimos en Ushuaia, estuvimos en las lagunas, citados por los guías. Aquí está el grupo de la ciudad de Cuenca, hermanos muy comprometidos y hoy día actualmente siguen muy activos con grandes experiencias en nuestro país. Por otro lado también tenemos el grupo de Quito y en cierto momento lo adoptamos a Nímer Obregón y a su esposa, que vinieron a vivir al Ecuador y fueron parte del grupo. También vivimos extraordinarias experiencias con Nímer y con Carmen y su hijita Desiree, que ya no es hijita, sino es una chica grande. El tiempo ha pasado. Aquí tenemos un grupo de Guayaquil, también un grupo muy comprometido de gente que está trabajando en esa zona, donde también están teniendo experiencias muy lindas, muy bonitas. Logramos inclusive hacer hace muchos años, en el año 2004, un encuentro mundial en Ecuador, que tuvimos la participación como de 8 países. Igualmente se dieron experiencias extraordinarias. Nos visitaron gente de todo lado, vino el grupo Maranga, gente de Argentina, gente de Chile y de República Dominicana, de Estados Unidos, y tuvimos hermosas experiencias que nos fueron poco a poco marcando, que nos fueron dando el sentido de todo esto, que fue transformando nuestra vida, porque definitivamente la experiencia de contacto ha transformado nuestra vida, no solo por las experiencias que hemos vivido, sino por esa cercanía con gente tan linda que hemos conocido a lo largo de los años, y también por ese trabajo interno espiritual que nos ha ido marcando profundamente. Aquí tenemos en la serranía ecuatoriana un lugar que se llama Paredones, donde tuvimos avistamientos increíbles. Esa es una nave que está delante del sol. Después se movió hacia las montañas, le tomamos una segunda foto, una experiencia extraordinaria con Sixto. Ahí existiría una entrada al mundo intraterreno en Ecuador, y ya vamos a hablar de este mundo intraterreno. Y la primera vez que pudimos participar en un encuentro mundial fue en Playa Paraíso en el año de 1997. Ahí lo conocimos a Che Horacio, que ha sido una especie de embajador y que nos conectó a todos los países, al grupo Maranga y tanta gente extraordinaria. Vivimos nuestro primer paso Sendra, le habían pasado muchos años, y recién comenzábamos a vivir en ese entonces las primeras experiencias. Ahí estamos todo el grupo de Ecuador con Sixto, y comenzamos a viajar a diferentes partes participando de expediciones pedidas por los guías. Estuvimos en el Brasil, en las montañas del Roncador, también donde se vivieron lindas experiencias. En el año 2005 Sixto nos invitó a participar del viaje a Paititi, también que fue una experiencia extraordinaria. Después volvimos en el año 2018, recientemente además estuvimos por allá nuevamente, y realmente hemos entregado nuestra vida a la misión. Hemos viajado siguiéndole a Sixto y a muchos hermanos para poder entender y comprender de mejor manera todo esto en la isla de Pascua con Sixto. También Sixto tuvo la amabilidad de invitarnos al encuentro con periodistas en el año 2009. Estaba la doctora Ana María Polo con su equipo, con grandes cámaras, y yo llevé una camarita que me había comprado muy sencillo y todo, y con estas fotos. Y la doctora estaba muy enojada con sus camarógrafos porque decía: Rafael, ¿por qué esa tontera de cámara toma esas fotos de ustedes? Nada, por favor, pónganse pilas. Entonces, estas fotos fueron las que pude tomar. También en el 2014 estuvimos con Sixto en la invitación a la prensa, ¿no? Estuvimos con gente de Telemundo,
una extraordinaria experiencia, porque en esa ocasión la nave no vino de las montañas ni bajó de arriba, sino que se materializó, se hizo presente allí. Fue algo alucinante, porque así decía la comunicación que estaba con nosotros. Y en algún momento tomé una foto hacia el desierto y apareció una nave y di la alerta a todos. Y cuando todos vinieron, la nave se materializó, se hizo presente, se hizo visible. Fue algo pero realmente extraordinario, alucinante. Pude tomar estas fotografías. También tenía un video que lo perdí. Una de las cosas que más me dolieron en la misión es de haber perdido ese video, lamentablemente, pero bueno. Todas estas experiencias llegaron a que en un determinado momento los guías nos den una tarea, un trabajo a desarrollar a los grupos de Ecuador. Esta lo recibió en el año 92 Sixto, y hablaba de que teníamos que visitar una caverna que en el Ecuador se conoce como la Cueva de los Tallos. Entonces decía que la preparación, ¿no?, consistía en prepararnos física y astralmente para entrar en contacto con lo que existe en este lugar, pero antes debíamos investigarlo. Cuando lo investigamos, es un lugar ampliamente conocido, porque en la década de los años 70 había llegado un argentino quien afirmaba haber encontrado un mundo subterráneo en el interior de la Tierra, y al mismo tiempo afirmaba haber encontrado seres que habitan ahí, y por otro lado había encontrado una biblioteca metálica donde estaba grabado la historia de la humanidad, cosa que encajaba perfectamente con todo lo que los días nos habían hablado, de que había que viajar a lugares donde estaba guardada la historia de la humanidad y tener contacto con el Hermandad Blanca. Entonces viajamos a la Cueva de los Tallos, que está al sur de nuestro país, frontera con el Perú, en la cordillera del Cóndor, en las bandas septentrionales de esta zona de nuestro país. Uno viaja hasta este lugar llamado Coambos, ¿no? Aquí están estas fotos que todavía son de recuerdo y de archivo. Paulo Herrera, Guido Herrera, Fabio Villalba, Rafael Calderón, cuando todavía era flaco, sin pancita. Aquí podemos ver, fuimos encontrando en la zona piedras con símbolos, que es uno de los detonadores que los guías dan para que uno confirme que cerca está una entrada al mundo intraterreno de la Hermandad Blanca. Comenzamos a irnos poco a poco adentrando hacia las cuevas, cruzando ríos. Realmente cometimos locuras, pero realmente estábamos tan convencidos de lo que hacíamos que inclusive en ciertos momentos corrían nuestras vidas riesgos, pero lo hacíamos con mucho amor. Llegamos a Coambos por primera vez, nos hicimos amigos de los Shuaras. Ahí está Antonio, que es el jefe de la tribu, su esposa, su familia. Ellos nos han adoptado inclusive como sus hijos. O sea, hemos ido tantas veces y con tan buena onda que nos han adoptado como hijos y nos quieren, y hasta ahora nos llaman, están en permanente contacto con nosotros. Se abrieron las puertas increíblemente. Finalmente fuimos hacia la cueva, que es esta fotografía de ese año 93, donde las cámaras eran todavía bastante rústicas. Miren por donde teníamos que ingresar, una experiencia realmente bastante fuerte, porque simplemente los shuaras, que son los indígenas que viven en la zona, nos amarraban con un palito y nos metían al interior de las cuevas sin casco, sin seguridad, sin arnés, nada, simplemente amarrados en los palitos. Esta fotografía ya es reciente, donde en el 2018 junto con unos cineastas firmamos un documental sobre la Cueva de los Tallos. Fíjense ustedes la experiencia. Más de uno ha tenido temor de entrar y se ha echado atrás cuando hemos estado en estas experiencias, y poco a poco uno va bajando. ¿Te acuerdas, Dime? Fuerte la experiencia, ¿no? Entonces desciende uno aproximadamente 70 metros y finalmente uno llega allá a la zona donde está el suelo. Ahí estoy bajando, acompañado de mi querido amigo Horacio Fabeiro, donde también ingresó a la cueva con nosotros en el año 2000. Bajo perfil ha venido ahora Horacio, pero ya nos contará también su experiencia. Se avanza unos 30 metros, se desciende nuevamente unos 10 metros a través de este madero. Siempre el riesgo es latente, pero siempre estuvimos confiados porque sabíamos que estábamos siendo invitados. Nunca viajamos a la Cueva de los Tallos por iniciativa propia, sino siempre cuando los guías nos invitaron.
y nunca nos pasó nada, gracias a Dios, porque nos sentíamos acompañados. Y comenzamos a conocer lo que es el mundo subterráneo, fotografías de ese entonces, cuando había ese flash que explotaba ahí, y a veces había buenas fotos, malas fotos. Fuimos encontrando construcciones sorprendentes, increíbles, como este dintel llamado el Arco de Juan Moritz. Fíjense ustedes estas construcciones que han causado definitivamente mucha controversia, porque dicen unos geólogos que son naturales y otros dicen que son artificiales, no se ponen de acuerdo. Nosotros pensamos que son artificiales, y pudimos inclusive ya filmar y fotografiar las cuevas en alta resolución. Se hizo un documental, Tallos de un mundo bajo sus pies, que junto con el cineasta Miguel Garzón y su equipo hicimos este documental para dar a conocer a la humanidad este maravilloso lugar, increíble, extraordinario. Fíjense ustedes lo grande que son las cavernas. En estos lugares se puede meter un estadio de fútbol con mucha facilidad. Los geólogos que nos han acompañado dicen que son únicas en el mundo por lo grandes que son. También son donde hay estalactitas, estalagmitas. Son 5 kilómetros que uno puede recorrer la cueva, y nos topamos con estos animalitos extraordinarios que son los tallos, que son unas avecitas nocturnas que se guían igualmente como lo hacen los murciélagos, gracias a un graznido y por geocolocación. Ahí tienen sus nidos, y los shuaras bajan cada año a coger los polluelos para sacarles la grasa. Aves nocturnas, y que en la noche salen, y son miles de avecitas que viven en el interior de las cuevas, y donde realmente es intimidante el sonido, porque parece que hubieran millones de estos animalitos al interior. Comenzamos a ir a la cueva desde el año 93, después hicimos viajes en el año 2000. Ahí tenemos pues a Horacio, a Coral, la familia Velastegui que nos acompañó en esa expedición. Los shuaras nos fueron indicando también que había lugares secretos que ellos conocían, y nos invitaron a ir. Fíjense ustedes, este lugar es un agujero muy disimulado en el interior de la cueva. Recuerden ustedes que es oscuridad total allá adentro, y comenzamos a explorar y nos metimos por lugares increíbles. Ahí está Horacio saliendo por el Parco, así lo llamamos este lugar. Nació una nueva vida Horacio, porque teníamos que cruzar arrastrados, ¿no?, para poder llegar al otro lado. Y finalmente fuimos decidiendo de que siguiendo esta ruta se podía llegar a la biblioteca metálica que hablaba Moritz, pero era un camino de muchos días, y en ese entonces no era el propósito de llegar a la biblioteca metálica. Son, como les dije hace un momento, 5 kilómetros que se puede recorrer en el interior de las cavernas, y fuimos comprendiendo en tantas visitas que hicimos que el verdadero mundo subterráneo donde habitan los seres está mucho más abajo de las cavernas donde uno desciende. Uno desciende 70 metros y visita las cavernas que más o menos puede uno internarse hasta unos 200 metros, pero el verdadero mundo subterráneo se encuentra muchísimo más abajo, donde están las ciudades intraterrenas, porque también los primeros viajes nos permitieron, a través de viajes astrales, de proyecciones, poder detectar que existían ciudades en el interior de la cueva de los tallos. Se recibió una nueva comunicación donde nos invitaban nuevamente a ir a la cueva, pero aquí hay un nuevo detalle que sí es importante mencionar. En una parte de la comunicación dice: habrán de volver no antes de haber hecho una prospección a la zona, porque hay ciudades cubiertas por la vegetación de la jungla, donde hay claves que deben ser halladas y con las que habréis de sintonizarnos antes de volver a la cueva. Ciudades que estaban ahí bajo la selva. Otras comunicaciones nos hablaban de visitar ciudades que en el Ecuador están conectadas con este mundo subterráneo, porque otra de las cosas que fuimos aprendiendo y entendiendo es que el túnel, que donde están las ciudades intraterrenas, atraviesa todo el país. Nosotros pensábamos que solo era una parte del Ecuador donde había los túneles, y no, con los años comprendimos que es un túnel que atraviesa todo el país y que va por toda América, y que hay lugares en el Ecuador, muchos lugares en el Ecuador, donde se puede descender al interior de este ramal, estas cuevas que estoy mencionando. Uno de ellos está en la ciudad de Cuenca.
una ciudad mágica, increíble. En comunicaciones los guías nos pidieron ir a este lugar porque encontraríamos esas claves, inclusive las entradas. Efectivamente, logramos llegar, visitamos este lugar arqueológico donde vivió el Inca Huayna Cápac, y aquí encontramos el acceso al mundo intraterreno en la ciudad de Cuenca. Dijeron los guías que iba a haber descubrimientos arqueológicos que confirmarían todo esto, y inclusive en libros de la zona se habla de estos diríamos, túneles, pero en comunicación los guías nos mencionaron que iba a haber un descubrimiento de túneles que atravesarían toda la ciudad de Cuenca e irían al oriente del país y que conectaría con la cueva, y ese descubrimiento se dio después de tantas visitas que hicimos al lugar, y los científicos, arqueólogos dicen que efectivamente ese túnel va por toda la ciudad de Cuenca subterráneamente, pero dicen va hacia el oriente, pero no sabemos a dónde llega. Nosotros descubrimos que llega a la cueva de los Tallos. Por eso siempre Juan Mores hablaba de que Cuenca era un lugar muy especial porque estaba conectado con el mundo subterráneo de los Tallos. Actualmente este lugar es así, es como una pirámide. Aquí está Rosana, mi esposa, que siempre nos ha acompañado a todos estos viajes, que nos va a contar su experiencia también, y Pedro Huesca de los grupos de Cuenca. Actualmente ya está sellada la cueva, digamos, la entrada. Hay que pedir permiso para poder ingresar. Llegó un determinado momento donde los guías, después de haber ido varias veces a la cueva de Coancos, nos dieron unas nuevas coordenadas a visitar en la zona. Nos decían que vayamos a un sitio que se llamaba La Esperanza y La Unión. Cuando llegamos a La Esperanza, encontramos con esta piedra con símbolos. Haciendo una hermótica, sentimos que era un mapa del mundo subterráneo, pero yo tenía la idea de que había conocido ese lugar o lo había visto antes. Cuando regresé a Quito, cogí pues las publicaciones que Morris dio a la revista Vistazo, y él asegura en esta publicación que la piedra de la Esperanza se encuentra en el caserío cercano a la principal entrada de la cueva, y en sus ideogramas, que son los mismos que lleva tatuados el gran cacique de la tribu Coancos, estaría la clave de diversas indicaciones sobre el secreto oculto de los túneles y mapas de los mismos. Lo que nosotros percibimos es que existía una entrada en la cueva de la Unión que no era conocida, y según Morris, la verdadera entrada donde estaban los tesoros no estaba en Coancos, que es la famosa, donde fueron los ingleses, donde fueron un montón de expediciones, sino que estaba cerca donde está la piedra de la Esperanza. Y la cueva que estaba cerca de la piedra de la Esperanza es la que nos dijeron los guías, la cueva de la Unión. Cuando fuimos, los shuaras nos dijeron que ningún mestizo ni hombre blanco ha entrado a esas cuevas, que íbamos a ser los primeros. Aquí tenemos la expedición del año 2002. Aquí tenemos los sobrevivientes actuales: Daniel García, Díaz Obregón, Rafael Calderón. Ya no participan de los grupos Hans, Richard y también Karina Marsullo. Este momento fue muy especial porque después de tantos viajes, los guías nos dijeron que iba a ser la primera vez que íbamos a tener contacto con los guardianes del lugar, y que iba a ser un contacto físico, pero era algo que no estaba en nuestras mentes, que no nos hagamos ninguna expectativa, pero que nos quedemos 3 días. Antes habíamos estado máximo un día y nos íbamos. Esta vez nos pidieron que estemos en el interior de las cuevas 3 días. Así que descendimos, aprovechamos que estaba con nosotros José San, uno de los shuaras que conoce a la perfección la cueva, y nos invitó a conocerla profundamente. Recorrimos los 5 kilómetros, y en determinado momento que estábamos todos meditando, alguien corrió la voz y dijo: ¿qué era eso? ¿Qué es eso? Y todos vimos aparecer una esfera luminosa, más o menos de unos 12 a 15 centímetros, que comenzó a interactuar con el grupo. Todos me preguntaban a mí: Rafa, ¿nunca has venido tantas veces? ¿Qué es eso? Desconozco, nunca había algo así. Yo mismo le preguntaba a Shuar: José, ¿tú que naciste aquí, qué es eso? Dice: para mí eso es Aruta. ¿Y qué es Aruta? Es la deidad que mora en las cuevas, que mora en las cascadas, que mora en la selva. Eso es Aruta. Entonces, estas esferas terminaron teniendo un contacto extraordinario con nosotros.
Los que más vivieron esa experiencia fue Mimir y Hans, en un momento que se quedaron solos y llegaron a tener un diálogo, pero finalmente recibimos un mensaje que nos decían que estos eran seres cósmicos y lo que estábamos viendo eran sus esencias. Que los seres humanos también, nuestra esencia, nuestra parte espiritual también es una esfera de luz. Por eso cuando uno muere, las cámaras sensibles detectan esas esferitas que se llaman orbs. Y que estos seres cósmicos, que no son de la Tierra, podrían tomar la forma que ellos quieran. Podrían tomar la forma de un animal, la forma de una serpiente, de un jaguar, de lo que ellos quieran, ¿no? Y justamente eso es lo que los Shuaras dicen que es Aruta. Aruta puede tomar la forma que él quiera, según los Shuaras. Después nos dijeron que inclusive los Shuaras nos habían visto. Cuando hemos tomado fotos, han comenzado a salir estos seres luminosos con diferentes formas. Fíjense ustedes, en el arco de Juan Morris están estas haditas que se fotografiaron. Aquí salió otra, aquí tenemos otra, ya más cercana, hasta que en determinado momento, cuando fuimos con los cineastas, lograron filmar en alta resolución uno de estos seres. Así que les voy a presentar este video con mucho cariño. Ya lo he publicado varias veces. Sí. Aquí está caminando el cineasta Miguel Garzón y aquí aparece la hadita, fíjense ustedes. Finalmente estos seres nos dijeron que ellos son los guardianes del lugar de los tesoros de la Cueva de los Tallos y nos dijeron que el verdadero tesoro de la Cueva de los Tallos no es la biblioteca metálica que sí existe aún y que está guardada y resguardada por ellos, sino que el verdadero tesoro era la información que esas planchas contienen. Y nos invitaron a vivir una experiencia extraordinaria en un lugar mágico y nos dijeron que vayamos a ese lugar en el interior de las cuevas, que veríamos aparecer una nave y que viviríamos una experiencia donde ellos guardarían en nosotros, en nuestro ADN, la información que guarda esas planchas metálicas. Así que fuimos al lugar. Pásale, mi amor. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces nos dirigimos a este lugar y era increíble porque por esos agujeros, por dentro de la luz, en la noche veíamos las estrellas y vimos cómo una estrella comenzó a moverse y comenzó a descender sobre el grupo. Tuvimos un avistamiento de las naves de los días desde el interior de la Tierra. Fue algo increíble y de pronto sentimos como una energía nos envolvía y como de las paredes salía a manera de hologramas una información sorprendente. Desde la cintura para arriba veíamos como que estábamos en el cosmos, y de la cintura hacia abajo veíamos como que estuviésemos en la cueva. Y de pronto vimos una gran explosión, vimos cómo se iba formando el universo, cómo se iban formando los sistemas, planetas, aparecieron civilizaciones, todo a gran velocidad, y de pronto vimos una guerra terrible. Y escuchamos que nos decían: en la Cueva de los Tallos está grabada la información desde la creación del universo hasta la rebelión de los Oriones. Y ahora hemos grabado toda esta información en ustedes y en la medida que lo vayan compartiendo irá saliendo y sacando a flote todo este conocimiento que está ahí. Esto realmente es una experiencia muy fuerte, que nos ha marcado mucho y nos ha comprometido, porque una cosa es leer las experiencias que otros han vivido, pero otra cosa es conectarse con la información que está grabada en el mundo subterráneo de una forma directa y que está en uno también. Entonces realmente a uno le da una dimensión y un compromiso mucho mayor con respecto a todo esto. No pasa nada. Tenemos un pequeño problema técnico. Con el mouse, ¿qué está pasando? Con el mouse.
Entonces, los guías nos han recordado que la hermandad blanca de la tierra sabía que llegaría el tiempo de madurez cuando el propio ser humano tuviese dispuesto a recibir el testigo y tomar la posta para ya no guardar y ocultar, sino para saber y difundir. Antiguamente la hermandad blanca, su rol, su propósito era guardar el conocimiento de la historia de la humanidad, nuestra verdadera historia, pero hoy en día el propósito de la hermandad blanca es compartir. Y a los que hemos vivido este tipo de experiencias, pues nuestro compromiso es hacer eso, justamente compartir con todos lo que se va recibiendo. Aquí he hecho un mapa del mundo subterráneo del Ecuador. Aquí está la cueva de los Tallos, sale un túnel hacia Cuenca, de Cuenca va hacia Paredones, y un ramal importante va atravesando todo nuestro país, pasando por los Llanganates, que es un lugar extraordinario donde hemos vivido grandes experiencias. Pasa cerca de Quito, cerca de Tulipe, y se va hacia arriba a Colombia, y hay otro túnel que va hacia Perú. En todos estos lugares hemos encontrado cuevas, hemos encontrado piedras con símbolos, hemos encontrado un sinnúmero de situaciones que nos hacen confirmar lo que les estamos en este momento diciendo. El último viaje que hicimos a la cueva del Oriente Ecuatoriano fue en el año del 2010. En esta comunicación que recibió Sixto, dice: la Cueva de los Tallos es una instalación eléctrica conectada a todos los retiros de la hermandad blanca. A través de ella se activan energías y recuerdos en cadena que unirán a la misión a un nuevo conocimiento e informaciones complementarias con todo lo que han recibido hasta ahora. Es una instalación eléctrica, dice la comunicación. Fuimos justamente ya no a Coamos, sino a la cueva nueva que nos habían dado los días. Aquí está Coamos. Acá tenemos al ladito la cueva de los Tallos. Al ladito es más o menos 10 horas caminando por la selva. Y pues realmente ingresamos a la cueva y tenemos aquí un video que realmente es un video muy especial, porque según la tradición Shuar, la primera persona que debe ingresar a las cuevas tiene que ser una mujer. No puede ser un hombre, sino que tiene que ser una mujer. Y en ese momento mi esposa Rosana fue la que se puso de voluntaria para ingresar, demostrando que es una mujer sumamente valiente, decidida, arriesgada y que lo da todo, y que realmente es un ejemplo para todos nosotros. Así que vamos a pasar el video, si fueran tan amables, y Rosana nos va a hacer un comentario acerca de lo que ella experimentó. Esta es una nueva cueva, tiene 90 metros de profundidad, es más profunda que la. Suspendidos por una soga, por unos maderos. Más de uno de los hermanos del grupo se han echado atrás para ingresar, pero Rosana tan valientemente, miren cómo ingresó. Eso se llama amor ciego. Despacio, más despacio, más despacio. Más despacio, más despacio. Avisará. Mira que me mande pito cuando ya está algo mal. Ya les mandamos pito ya. Sí, no. Y cuando les mandamos pito. Está algo mal. Vamos soltando la zona para que las personas entren. Fuimos 14. Ella recibe. Les vamos a mandar con pito. Cuando sientan que algo está mal, pitan. ¿Ok? Estuvo fácil Pitan, paran. Un pito para, 2 pitos sigue. Blanco de encima, sí, pero sacarles nos tomó todo el día, sobre todo a la Daniela García, que estaba medio de peso. Y aquí vamos a ver ya una parte donde desde el interior pudimos filmar la cueva. Miren, la persona está bajando aquí. Ay, perdón. Está bajando la persona, ven ese puntito que va bajando, estaba lloviendo. Realmente, amor ciego, como dice mi esposa. Amor ciego por la visión. Y el rato que hacemos un zoom, una ampliación, vamos a ver las dimensiones de la prueba. Aquí vamos a hacer un par para que Rosana nos cuenta qué sintió y qué nos puede decir. Yo creo que este ingreso a la cueva nos habla también del verdadero mensaje que los guías han tenido en estos años,
que el verdadero contacto es con nosotros mismos y que si no nos arriesgamos y no lo damos todo, será muy difícil realmente que podamos alcanzar este contacto con nuestra verdadera esencia, porque realmente vivimos una obra de teatro donde somos un personaje, pero el verdadero ser que mora en nosotros es un ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, que puede realmente mover. Y esa fuerza que nosotros tomamos cuando entramos en contacto con nosotros mismos es la que nos hace hacer lo impensable, arriesgarnos a entrar en las entrañas de la tierra para entrar en contacto con nosotros mismos. Porque estar ahí adentro, sin luz, sin agua, sin comodidades, realmente vulnerable y realmente siendo uno mismo, sin ninguna máscara, es lo que te hace que tu verdadero ser salga a la luz. Y creo que ese es el mensaje que yo quiero dejarles este día, más allá de las experiencias, porque realmente yo podría contarles muchas personales. Sin embargo, tenemos que arriesgarnos a vivir nuestras propias experiencias. Y eso es lo que les quiero dejar, porque han pasado muchos años, sé que hay tanto que compartir, pero creo que esa es la esencia de la misión. Y el amor ciego a la misión, a esta familia hermosa que formamos como Misión Rama, y obviamente el amor también de pareja que Dios nos ha permitido, y la vida de que nosotros como pareja vivamos estas experiencias que nos han marcado y nos han cambiado. Nada más. Gracias. Ya cuando estábamos adentro, la mamá de Ítalo, que es el Shuar que nos recibió, nos preguntó si habíamos traído armas, porque una semana antes habían bajado a coger las aves, los tallos, y habían encontrado las pisadas de un jaguar. Nos dicen, tendrán cuidado porque adentro está un jaguar. Pues cuando estuvimos explorando las cuevas, en determinado momento, junto con el Shuar Ítalo, él encontró las pisadas frescas del jaguar y me dice, vamos a cazar el jaguar. No hubo poder humano para poder disuadir a Ítalo que aborte esa idea. Y total, lo comenzó a seguir y nosotros atrás. Y de pronto se fue muy adelante, o sea, nos adelantó mucho, y cuando en determinado momento él pega un grito y dice, vengan a ver lo que está pasando, nos resulta ser que las pisadas del jaguar de pronto se transforman en una pisada de un ser humano. Tomamos fotografías de ese acontecimiento y realmente nos costó mucho fotografiar, porque qué difícil fotografiar pisadas de jaguar y que se transforman en pisadas de ser humano. Y nuevamente él dijo, esto es Arutan. Arutan se transforma en lo que él quiera. Era jaguar y ahora se transformó en persona. Y quiere que le sigamos, y terminamos llegando a un lugar extraordinario. Otra de las fotografías donde intentamos demostrar el tamaño de las pisadas gigantes, grandes. Arutan para los Shuars toma la forma que él quiera. Ya habíamos recordado las esferas de luz que habíamos visto en el año 2002, en el 2010. Llegamos a este lugar donde nos bañaron para purificarnos, porque según el Shuar, este lugar es sagrado y solo purificado podemos ingresar. Hicimos nuestros trabajos y percibimos que detrás de la cascada había una entrada al mundo intraterreno, y finalmente así fue. Pudimos ingresar a este lugar detrás de la cascada, donde volvieron a aparecer las esferas de luz. Estos seres que en el 2002, con Imer y todo el grupo vimos, nuevamente se aparecieron, se interconectaron de una forma increíble. Todo eso lo detallamos en el documental Tallos, Un Mundo Bajo Tus Pies, que lo pueden ver en YouTube de forma gratuita ya actualmente, donde explicamos todos los detalles. Finalmente, con este ser cruzamos una puerta de luz, donde vivimos una experiencia de teletransportación, donde juramos todos que estábamos ahí físicamente, y llegamos a un momento, en determinado momento,
donde ingresamos a una ciudad intraterrena, donde este ser nos comenta de que estas construcciones que veíamos habían llegado hace 100.000 años, porque los primeros moradores de la Cueva de los Tallos vinieron desde las Pléyades, eran seres extraterrestres, y lo que veíamos era una suerte de maquinaria y una fuente de poder que estaba interconectada con todos los retiros interiores, y que esa fuente de poder se alimentaba de la energía que llega del centro de la galaxia y que se conectaría finalmente el 21 de diciembre del año 2012, donde recibiría un pulso que activaría totalmente esta máquina, y esta máquina mandaría esa energía a todos los discos solares, ¿no?, que están regados por el mundo y conectados a este lugar, y esa energía permitiría que la Tierra se conecte o pase a la cuarta dimensión. Reveladoras informaciones que recibimos sobre este lugar. Después nos dijeron que los segundos moradores habían llegado desde la Atlántida hace 12.000 años, producto de una inundación que se había dado, y que ellos fundaron una ciudad y nos enseñaron esa ciudad, que nos decían que va desde la Cueva de los Tallos hasta la ciudad de Cuenca, y que una vez que las aguas bajaron, ellos salieron de las cuevas y fundaron una civilización en la selva, y que esa civilización va a ser descubierta futuramente. Y esto hemos estado esperando por muchos años. Desde el año 99 hemos estado esperando que esto salga a la luz, y recién ahora está comenzando a salir. Como decía la comunicación de Sixto, la Cueva de los Tallos es una instalación eléctrica conectada a todos los retiros interiores de la Hermandad Blanca. A través de ella se activan energías y recuerdos de cadena que ayudarán a la emisión a un nuevo conocimiento e informaciones complementarias con todo lo que ha recibido hasta ahora. Esta comunicación recibió Sixto. En Ecuador se seguirán haciendo descubrimientos arqueológicos extraordinarios, así como la gente con madurez ordenará lo último de caos imperante. Esta comunicación la recibí yo, donde los guías nos dicen que hay ciudades enteras enterradas bajo la selva en Napo, Pastaza y Zamora, Aguitar y Antaré. Y todo esto ha salido a la luz ahora, porque tuvimos la suerte de conectar con el general Durán, que es el papá de mi cuñada, y él es topógrafo, y él nos contó que hicieron un levantamiento con esta tecnología moderna del radar LIDAR para intentar ver qué existe en lo profundo de la selva, ¿no? Esta tecnología permite discriminar todo lo que es árboles y etcétera, y saca lo que hay debajo. Y les presento con exclusividad esto que nos entregó el doctor Durán. Aquí pueden ver la zona de la Cueva de los Tallos. La zona oscura es la Cueva de Coangos. La zona que está a un ladito es la zona de la Unión, la Cueva de la Unión. Y podemos ver estas construcciones que, según los expertos, es toda una civilización que está ahí debajo de la cueva, de la selva, perdón. Los guías nos dijeron que vayamos allá para entrar en sintonía con todo eso. Algunas cosas encontramos, pero deberíamos preguntarles nuevamente a los guías si es que debemos ir o no debemos ir. Y muy cerca también encontraron otra civilización, muy cerca de la cueva, en el valle del río Umpana, también donde existen construcciones que, como pueden ver, son todas pirámides, y actualmente acaba de salir a la luz un descubrimiento de un grupo de científicos que descubren en la Amazonía del Ecuador, en toda esta zona, toda una civilización que abarca más de 640 kilómetros por debajo de la Tierra. Esto lo venimos esperando durante muchos años, y por fin en este año se confirma y sale a la luz todo esto que los guías anunciaron. Según Morris, él dijo que estas civilizaciones salieron y después poblaron el mundo una vez que las aguas bajaron después del diluvio. Realmente a Morris, por haber dicho esto, le creyeron loco. Sobre todo decía que esta civilización había estado en la zona de la Cueva de los Tallos, pero también en la provincia de La Suay, y que en la provincia de La Suay hay todavía nombres que corresponden a ciudades sumerias, según Morris. Como les digo, esto le valió el desprestigio total, pero curiosamente es así. Hay ciudades en el Azuay ecuatoriano donde efectivamente hay nombres de origen sumerio.
También Morris descubrió que la lengua de los magiares, que es una de las culturas más antiguas según él, ¿no? Hablarían indígenas del Ecuador, como los sáchilas y los cayapas. La lengua perdida de los magiares, que son los dioses de la cultura magiar, y sobre todo los talcos vivían en el interior de las cuevas, y resulta ser que los indígenas ecuatorianos hablan la lengua sagrada de los dioses magiares. Se han dado descubrimientos en la zona de los Yanganates, de pirámides. Aquí podemos ver, la prensa mundial se ha hecho eco de estos descubrimientos. Como grupo hemos ido a visitar estos lugares y recientemente acaban de encontrar una segunda pirámide y también se presume que hay una tercera pirámide en la zona de los Yanganates. Todo esto ha llegado el momento que salga a la luz, pero curiosamente, cuando nosotros revisamos la colección del padre Crespi, que son objetos que fueron sacados una parte de la cueva de los Tallos, pero otra parte salió de la provincia de Azuay, cuando hubo descubrimientos arqueológicos, pues se encuentran piezas de origen sumerio, fenicio. Fíjense ustedes, es parte de la colección Crespi y son piezas sumerias, mesopotámicas, planchas con símbolos, etc. Entonces podemos ver que algo tenían de verdad lo que Juan Morris decía. Hicimos el documental con los cineastas Tallos, un mundo bajo tus pies. La prensa internacional se ha hecho eco de este documental. Fuimos con geólogos, la ponencia era la versión de los geólogos y por otro lado la opinión de los místicos, que es lo que hay adentro. Y tuvimos la suerte de estar en cartelera junto a Star Wars por 8 semanas. Bueno, hay mucho que compartir, queremos dejar hasta acá. Simplemente despedirnos recordando de que la segunda parte de nuestra descubrimiento de la cueva de los Tallos ha sido en la zona de Tulipe, donde hemos vivido también experiencias extraordinarias y donde recientemente se dio un encuentro mundial que permitió compartir con todos los hermanos las experiencias que se vivieron ahí. Y bueno, estamos con toda la ilusión de seguir trabajando, de seguir compartiendo y poder cumplir la misión que se nos ha encomendado. Yo quiero agradecer mucho, sobre todo a Sixto, por todo el apoyo que nos ha dado, a todos los hermanos de todos los grupos también que nos apoyaron en determinado momento, y sobre todo a Dios, a la vida, por habernos dado la oportunidad de conocer la misión, de vivir estas experiencias extraordinarias y ser protagonistas de nuestra propia historia espiritual, de nuestro camino espiritual, y no seguir a nadie, sino seguir nuestros propios pasos. Muchas gracias, un abrazo. Amigos, nuestros agradecimientos a Rafael y Rosana por habernos compartido toda la experiencia de Rama, Ecuador. En estos momentos vamos a otorgarle el reconocimiento a la pareja. La luz, por favor. Rosana y Rafael. Reconocimiento y con mucho cariño a Roxana, a Rafael Calderón y Roxana Carrasco por su entrega y compromiso en la misión, también por su constancia. Gracias. ¡No!